Hola, ¿qué tal? Yo soy Tulio Moreno Reyes y le damos la bienvenida a la Jornada Veracruz. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de gran relevancia para el futuro o en el mundo de la fe, el futuro del catolicismo. Hace poco más de un mes falleció Francisco Bergoglio, cuyo nombre como papa era Francisco I. Con su muerte, la Iglesia Católica entra a una nueva etapa ya a 25 años, un cuarto de siglo de este siglo XXI. Bueno, vamos a conversar con el maestro Ángel Rafael Martínez Alarcón, quien es creyente y además está versado en ese tema para profundizar sobre lo que ha habido. ¿Qué tal? Tulio, es un placer escucharte y ya te sigo por las noches en tu noticiero. Muchas gracias. Gracias por esta conversación, por esta entrevista, que pues es un tema que generó pues especulación y también fue tratado con cierto cinismo mediáticamente, pero bueno, quisiéramos para conocimiento de la gente, concretamente conocer, por ejemplo, cómo es que se dio este encuentro, el cónclave, qué es, quiénes participan, en el cual pues salió electo el nuevo vicario de la Iglesia Católica. Sí, fíjate que es muy interesante la historia. La Iglesia ya casi con 2000 años de presencia en el mundo occidental, y que hace 1000 años crearon este mecanismo de cónclave, ¿no? Muere un papa y se pasan 3 años para elegir al nuevo papa. Eran 20 cardenales del mundo cristiano medieval, y no pudieron los 20, hacen una comisión y quedan 6, y se pasa otro año y hasta que eligen al nuevo papa. Y ese mecanismo ha funcionado muy bien a la Iglesia. Lo que vimos en los pasados días, el 7 de mayo inició el cónclave. Es un cónclave muy histórico. Por primera vez, más de 132 cardenales de 71 naciones participaron. Yo creo que también eso debía de ser rápido, ¿no? Tener a 130 cardenales ahí trabajando, debió haber sido la locura. Y bueno, hoy tenemos a un nuevo vicario de Cristo. Todas las apuestas, el mundo, el periodismo, todo el mundo quiso pensar que esa era una elección como si fuera una elección del mundo, de un presidente o de algún gobernador. Y bueno, la Iglesia siempre ha tenido muy claro que esto es una acción del Espíritu Santo. Si bien es cierto que del 26 de abril al 7 de mayo, los cardenales se reunieron 12 veces en una cuestión general. Ellos platican el estado actual de la Iglesia, pero no hay favorito, ¿no? Se pone la situación de la Iglesia, se van conociendo. También era la primera vez que esos 133 cardenales se encontraban. Hubo 2 que no participaron. Uno, el de Málaga, en España, no participó por enfermedad, y otro que ya el propio Papa Francisco le había dicho que no podía participar por unas cuestiones de corrupción, ¿no? Entonces, 133 cardenales, debió de ser todo un espectáculo verlos reunidos. Participa por primera vez un cardenal de Mongolia. En Mongolia creo que hay 1500 católicos, pero el Papa Francisco tuvo la visión de nombrar un cardenal para esa zona del mundo, que es una zona del mundo totalmente diferente a Occidente, y que el gobierno de Mongolia también respetara la decisión de tener un cardenal en el cónclave. México participó con dos cardenales, el de la Ciudad de México y el de Guadalajara. Los otros 3, por motivos de edad, ya no pudieron participar. Y México tiene desde el 78 que participa con cardenales. ¿Sí? 40 y tantos años que apenas participa México en un cónclave. Todos son elegibles, ¿no? Todos los que sí participan. Sí. ¿Y cuáles serían los elementos que se buscan, ¿no? Se busca siempre, yo he leído el seguimiento a la doctrina de los evangelios que proclamó Cristo, ¿no? Aquí se elige al sucesor de Pedro, que es el primer
papa que Jesucristo nombra directamente, y luego aquí se les vio que si iba a continuar con la pastoral de Francisco, ¿no? Entonces, yo creo que la figura del cardenal Prevot Martínez es muy interesante porque es sacerdote, además es miembro de una orden religiosa, los agustinos, ha recorrido el mundo, ha sido desde sacerdote, tiene su parroquia, obispo, general de los agustinos, y ha viajado mucho por el mundo. Entonces es un hombre que conoce la iglesia de cerca, ha estado 14 veces en México. Entonces imagínense la tradición que trae él, ¿no? Sin embargo, obviamente pues pesa mucho su origen, ¿no? Él es de nacionalidad estadounidense, peruana, ¿no? Sí. Esto pues ha generado especulación. Sí, todas las especulaciones, porque además es interesante su propia, porque él es nacido en Chicago, de padre ítalo-francés, de madre hispana, ¿no? La mamá es descendiente de españoles, creo que nació en Dominicana, se apellida Martínez, tenemos un primer Martínez en el papado, y yo creo que es esta combinación, y luego que en agradecimiento al Perú, donde ha servido la mayor parte de su vida, él se nacionaliza como peruano, ¿no? Sí, mucho se especuló que Donald Trump también, como el presidente de Francia, metieron ahí su cuchara, no debieron haber opinado, el meme que hace Trump, ¿no? Y qué bueno que Trump no fue a la misa de inicio del pontificado, ¿no? Qué bueno que supo respetar la investidura y no, mejor fue el vicepresidente, el secretario de Estado, Marco Rubio. Y sí, yo creo que es el norteamericano más latinoamericano y él se siente, uno lo escucha y la emoción, ese Habemos Papa del 8 de mayo, cuando sale y dedica un espacio a hablar en español, ¿no? Se le ve fluido, Y sí, yo creo que esto me hizo recordar también la elección de 1978, en octubre, un cardenal polaco, Karol Wojtyła, que nadie sabía, y también se especuló, eran los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos, y yo creo que ahí también el Espíritu Santo actuó en consecuencia, y que luego Juan Pablo ya traía una trayectoria contestataria al interior de la Polonia soviética, y todo lo que hizo Juan Pablo, apoyar a Lech Walesa, la liberación de Polonia, y un hombre que venía, él sí había experimentado vivir en la cortina de hierro, como decía Winston Churchill, ¿no? Juan Pablo II fue un hombre que fue perseguido por el Estado polaco, ¿no? Y eso así como que quisiera comparar un poco, yo no sé si el mundo crea que Trump sea una amenaza. Bueno, entonces no se trata de una concesión geopolítica a Estados Unidos, que suele echar mano de las religiones, y esa era su intención al mandar a su vicepresidente y con toda esta presión que intentaron ejercer, sino más bien la continuidad de este acercamiento con la comunidad latinoamericana, que es de las más creyentes. Sí, yo creo que Roma tiene muy claro, y ya lo había expresado Juan Pablo II, que aquí era una gran reserva América Latina por nuestros antecedentes históricos del catolicismo, ¿no? A pesar que Estados Unidos, sobre todo en los años 50, con el Instituto Lingüístico de Verano, que mandó toda una misión a toda América Latina para la conversión hacia a las religiones cristianas norteamericanas, ¿no? Y bueno, ahí está la labor del Instituto Lingüístico de Verano, pero la gente sigue siendo católica, ¿no?
Sí, hay un gran arraigo pues en nuestra región del mundo. Y bueno, también quería preguntarte, Ángel Rafael, sobre precisamente la elección del nombre. Se autoelige el nombre de León XIV, Sí. esto en referencia a León XIII. Sí, es muy interesante, uno ya ahí nota el conocimiento del cardenal Prevost. Hablar de León XIII es hablar de la última mitad del siglo XIX en el Vaticano, en Roma. La Iglesia tiene que salir adelante después de que se echó a andar y que se publicó el manifiesto del Partido Comunista en 1848. León XIII hace esta encíclica, ¿no? Pone todo el Evangelio, toda la parte social del Evangelio en la encíclica Rerum Novarum, que por cierto en el centenario, la jornada nacional la dedicó en mayo de 1991. Yo tengo todos los recortes, grandes reportajes, porque Juan Pablo II hace una encíclica en el centenario de la Rerum Novarum, y la jornada hace una gran promoción de esta encíclica y de este centenario. Sí, yo creo que el Papa León XIV tiene muy claro y conoce profundamente el ideario de su antecesor en el papado de Juan XIII, y este documento de la Rerum Novarum es interesante que a 130 años vuelva a salir a la luz y se va a discutir seguramente. El mundo ha cambiado, ¿no? Lo que no ha cambiado son la propuesta evangélica, ¿no? Esta opción por los pobres. Si bien es cierto que el Vaticano II, el concilio de hace 60 años, la teología de la liberación, que ahí tenemos una situación interesante de combinar el marxismo y esta parte de la fe católica, que en algunas naciones como en Nicaragua, en Brasil, sí hubo este impacto con la teología de la liberación. Hay que recordar la guerra civil en El Salvador en los años 80, la Universidad de los Jesuitas, la UCA, que tenían muy claro la teología de la liberación. Con Juan Pablo II, él metió mucho orden, ¿no? Es más, al ministro de Educación, a Ernesto Cardenal, le dijo, o tu ministerio sacerdotal o tu ministerio de la cultura, y sí sometió. Juan Pablo II con Benedicto XVI fueron los grandes observantes de la doctrina social de la Iglesia en lo esencial, y sí todo lo que oliera ya o que estuviera contaminado con movimientos de liberación nacional, proletariado. Lo político. Muy político, entonces ahí sí fueron poniendo muchas trabas, ¿no? Hay quien dice que hubo esa persecución, ¿no? Yo entiendo que ellos, como garantes de la fe, tenían que poner orden, ¿no? Bueno, esto fue contrastado con la perspectiva que introdujo Francisco I, más progresista, y esto pues llama a cuestionar de qué manera es que va a afrontar, es decir, dogmáticamente, León XIV, cómo va a hacer en el sentido pues de su doctrina, ¿no? De cuál va a ser el enfoque que va a tener. Francisco I, este papa jesuita, hay que entender que los jesuitas siempre han sido muy de avanzada desde el siglo XVI, por eso los va a crear Ignacio de la Loyola, y con el visto bueno de Felipe II, los jesuitas siempre han ido adelante de todo, ¿no? Lamentablemente en México, ¿quiénes son los que diseñan la guerra de independencia? Son los jesuitas. Es Francisco Javier Clavijero, Francisco Javier Alegre, son los que detonan esta inquietud de la independencia. Y Francisco, él es un heredero de esa corriente, y puso muchas cosas que lo que
sus antecesores habían tratado, él los destapa. Y una muestra es que va a canonizar, lo va a hacer santo al arzobispo de San Salvador, Óscar Romero Arnulfo, que fue asesinado en marzo del 80, en ese conflicto de guerra civil en El Salvador. Y sí, Francisco tenía muy clara esta opción preferencial por los pobres. La iglesia tiene este apostolado de velar por los pobres. Pobres siempre va a haber, ya lo dijo Jesucristo. Y la iglesia, yo en el caso de Veracruz, de Jalapa, veo Cáritas, uno que participa en la parroquia. Cáritas, hasta el día de hoy, todas las Cáritas necesitan el apoyo, porque todos los días va gente para buscar comida, buscar sustento, buscar que le paguen una medicina, que le paguen un fallecimiento. Todos los días en todas las parroquias, si hicieran un reportaje, todos los días las diferentes Cáritas de las parroquias está llena de pobres, ¿no? Y bueno, esta opción no se ve, pero ahí está el Evangelio, ¿no? El ayudar al que no tiene, ¿no? Sí, en ese sentido, pues sí tenía un poco más de incidencia política el Papa Francisco, Sí. Más allá de la política palaciega como jefe Sí. de Estado Vaticano, ¿no? Bueno, también quería comentar, bueno, conocer su opinión sobre precisamente esta parte de las órdenes, si todavía es algo vigente, algo presente. León XIV es el primer papa del orden agustino. ¿Qué significa? Bueno, hay dos tipos de clero, el secular y el regular. Uno obedece a una regla, los jesuitas, los franciscanos, los agustinos, y el secular, que son los que se ordenan en el seminario, que están en las diócesis. Es más complicado las órdenes, ¿no? Porque aparte de cumplir todo lo que estipula para ser sacerdote, llevan una regla, ¿no? Los franciscanos, que es la pobreza. El año pasado se cumplieron 500 años de la llegada de los franciscanos a lo que es Nueva España, la evangelización de este país fueron los franciscanos. Jalapa fue el camino por donde entraron los franciscanos y toda nuestra zona es franciscana. Nosotros no tenemos grandes edificios religiosos como los tiene Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, que son otras órdenes, los agustinos, los jesuitas. Entonces hay que distinguir y están vigentes, ¿no? Hay jóvenes ingresando a la orden de la Compañía de Jesús, a los franciscanos, a los agustinos, que ahora se van a poner de moda, ¿no? Entonces hay que diferenciar el secular y el regular, ¿no? Y que están al servicio, ¿no? Que están al servicio del Evangelio, al servicio del más necesitado. Esto me recuerda esta, pues no es una iglesia, es un pequeño edificio en Medellín. ¿Ese es franciscano, el que fue el primero en el continente? Sí, ¿no? todo lo que es toda la parte religiosa en Veracruz son los franciscanos, son los primeros. Hernán Cortés le dice a Carlos V, mándame a franciscanos, porque yo sé que ellos van a venir a trabajar y a la pobreza. No me mandes a otras que ya tenían una estructura de vida. Y los franciscanos, bueno, estos pobres hombres bajan de Veracruz en mayo y a caminarle a la Ciudad de México y a trabajar, ¿no? Y bueno, Jalapa, desde Jalapa está la evangelización para el centro de Veracruz. Ahí tenemos un mural en Jalití que nos muestra lo que fue la evangelización franciscana hace 500 años. Esta parte de que haya iniciado con la perspectiva franciscana, pues la evangelización tendrá influencia a la fecha en el carácter del catolicismo mexicano o ha ido cambiando según... Ya ha habido una evolución, porque sí, nadie quiere ser franciscano, nadie quiere vivir en la pobreza, no, todo el mundo queremos vivir bien, pero los franciscanos tenían muy clara esta situación,
Los franciscanos que dijeron, nosotros queremos vivir como dice el Evangelio, a pie de la letra. Y sí lo cumplieron. Y es admirable, ¿no? Porque vivir a la voluntad de Dios es admirable para la gente que tiene fe. Es un compromiso, un modo de vida, ¿no? Sí. Bueno, también hay una situación que pues ha estado sobre la mesa, ¿no? Incluso pues ahora que ha habido un auge, ¿no? De estas iglesias protestantes anglosajonas, pues la ruta al ecumenismo, había habido algo de eso con Francisco I, es decir, la reintegración de todo el mundo cristiano, ¿no? ¿Qué se puede esperar ahora con el nuevo Papa? Yo creo que con León XIV, que tiene una visión mundial, él ha estado en todos los conflictos, él ha estado en África, en Asia, en Medio Oriente, ha estado en toda... Él ha sido testigo, ha sido un gran negociador de parte de la iglesia. Yo creo que va a haber más acercamientos. Y me recuerda esto que nosotros como México nacimos católicos apostólicos y no se aceptaba ninguna otra religión. Así el sentimiento de la nación, la constitución del 24, la constitución del 36, hasta la reforma del 57, donde se separa la iglesia y el Estado, pero nosotros nacimos con esa impronta, y bueno, ya con el 57 Juárez permite que ingresen otros credos cristianos, ¿no? Y bueno, y esto es la riqueza también, ¿no? Esta es la riqueza. Bueno, ahora en Chiapas tenemos hasta musulmanes. Ahí los indígenas están convirtiendo al Islam. Es una cuestión interesante. Sí. Bueno, pues también esto, pues ya veremos a dónde va, ¿no? Pues el Papa es relativamente joven, ¿no? Sí, 70 años, aunque hay que recordar que Juan Pablo II lo eligieron a los 58 años. Por eso tenía 27 años de Papa. También había un montón de pronósticos, que se iba a vivir 20 años, que se iba a vivir... la Moni Vidén dice que 7 años. Moni Vidén, que es algo que no sé, algo de los horóscopos, pero ella pronosticó la fecha que iba a salir el nuevo Papa, ¿no? Hay muchas especulaciones, pero esto también es cuestión de fe, ¿no? Del Espíritu Santo y la carga que tenga, los compromisos. Pues ha de ser muy difícil ser jefe del Estado Vaticano, de la Iglesia. Pues se ve joven el nuevo Papa, ¿no? Y trae mucha energía, y dio una catequesis muy interesante, que es la parábola. Comparó las parábolas con un cuadro de Van Gogh, ¿no? Hay un cuadro del campesino, ¿no? Del segador. Me gustó su primera audiencia general de los miércoles, que es tradición de la Iglesia Católica que cada miércoles salga el Papa a dar una catequesis. Muchas veces esta catequesis ya está encaminada para la celebración eucarística del domingo. Pues, doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón, muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes que me dan el espacio de platicar, y siempre es interesante conversar con las nuevas generaciones. Sobre todo este tema que, bueno, si bien actualmente las nuevas generaciones no son tan creyentes, ¿no? No tienen viva esta parte de la espiritualidad, pues culturalmente, ¿no? Se ha dicho, México es católico, aunque no se... En agosto se cumplen 40 años, se cumplieron en febrero, de las Jornadas Mundial de las Juventudes que el Papa Juan Pablo II instituyó en 1985. Yo fui participante de la primera jornada, fui a Denver, fui a la de Santiago de Compostela, a Loreto. Este encuentro mundial de los jóvenes, ya está lista toda la jornada mundial. Este año va a ser en Roma. Ya en Jalapa hay muchos jóvenes que andan trabajando, vendiendo boletos, haciendo kermés en las parroquias para juntar para su viaje en agosto. Y vamos a ver, yo creo que hay mucha esperanza de los jóvenes al encuentro con el sucesor de Pedro, y además en un año tan importante, que es un año jubilar, ¿no? Un año
con motivo de los primeros 25 años del siglo XXI, el Papa Francisco destinó como año jubilar estos primeros 25 años del siglo XXI. Pues estaremos al pendiente, esperamos seguir en comunicación. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias y también muchas gracias por acompañarnos en esta charla sobre pues, el devenir del mundo católico. Esperamos sus comentarios. Hasta pronto.